Muy buenos días, sean bienvenidas todas, amadas hermanas, a este su espacio Arraigadas, donde cada viernes buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo. Muy contentas de estar aquí. Hola, mi querida Debbie, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Un placer siempre acompañarte, acompañar a las hermanas en un Arraigadas. Ay, no, sí, contentas también igual para nosotras tenerte aquí en este Arraigadas. Y Debbie, ya estamos en diciembre. Es increíble. Pasa muy rápido. Sí. Demasiado rápido, demasiado rápido. Y bueno, quería decirles que normalmente, aunque vean el fondo muy navideño, muy bonito, no vamos a estar hablando de Navidad. Este año no. No vamos a estar hablando de Navidad. Decidimos continuar con el Arraigadas, no, en Arraigadas, con el manifiesto. Así que no estamos hablando de Navidad, pero sí estamos recordando Navidad. Entonces, para que sepan bien que no vamos a estar necesariamente hablando de Navidad. Transmisiones especiales navideñas. Exactamente. Aunque sí, vamos a tener las Arraigadas interactivos, sí, pues sí, ahí quizás uno toque un poquito de Navidad, pero decidimos continuar con el manifiesto porque entendemos, Debbie, que pues este es nuestro mensaje. El manifiesto básicamente es nuestro mensaje y entendemos que es importante seguir hablando de él y no dejarlo así como cortado y luego regresar. Y entonces por eso decidimos seguir aún en diciembre hablando de el manifiesto. Sí, hemos estado hablando del manifiesto de la mujer verdadera y considerando, Yamel, a las hermanas que se unen por primera vez o que nunca antes han escuchado acerca de qué es el manifiesto de la mujer verdadera busca darnos una nueva cosmovisión, unos nuevos lentes, una forma de observar algunos de los aspectos fundamentales de lo que significa vivir como una mujer cristiana. Y todo esto con principios extraídos de la palabra de Dios, no algo que nos inventamos por ahí, sacamos de la nada, sino con principios de la palabra de Dios. Y la semana pasada, tú con Yamel Romero estuvieron hablando... La antepasada, la semana pasada estuvo Laura y Yamel. Sí, fue el cafecito con Arraigadas, es cierto. La antepasada... En el postulado número 9 estuvieron hablando acerca de dos puntos principales. Uno, que los hombres y las mujeres son iguales en valor y dignidad, según lo que nos enseña Génesis 1:27, y que los hombres y las mujeres tienen roles diferentes en el matrimonio como parte del orden de la creación. Y continuando con eso que ustedes tocaron hace 2 semanas, queremos el día de hoy tratar el postulado número 10 del Manifiesto de la Mujer Verdadera. Y voy a leerlo y después vamos a ver una breve explicación que Maggie de Michelén nos ofrece en este postulado. Este postulado dice: estamos llamadas como mujeres a afirmar y alentar a los hombres en su búsqueda de expresar su masculinidad piadosa y a honrar y apoyar el liderazgo que Dios ha ordenado en el hogar y en la iglesia. Vamos a ver lo que Maggie nos enseña de este postulado. Estamos llamadas como mujeres a afirmar y alentar a los hombres en su búsqueda de expresar su masculinidad piadosa y a honrar y apoyar el liderazgo que Dios ha ordenado en el hogar y en la iglesia. Saber que somos hijas de Dios no solo es algo inmerecido, pues de gracia hemos sido llamadas a salvación, sino que también es un privilegio que conlleva grandes responsabilidades. Como mujeres creadas a su imagen, se nos concede, no de forma perfecta, pero procurándolo genuinamente, el desplegar atributos del Dios Trino por medio de nuestra feminidad. Imitamos al Dios al ser ayuda y dar vida. Imitamos a Jesucristo sometiéndonos a la autoridad y al Espíritu Santo animando y fortaleciendo. Afirmar y alentar son cosas que el Espíritu Santo hace con todos los creyentes, y cuando una mujer cristiana lo imita haciendo lo mismo con su esposo, no solo está actuando conforme al diseño, sino haciendo una de las cosas que más impacto tendrá sobre él, sobre toda la familia y por ende en la iglesia y sociedad. La palabra afirmar conlleva la idea de confirmar, de volverse resueltamente en cierta dirección, dar solidez y estabilidad.
Como vemos, Dios nos ha concedido un enorme ministerio de gran influencia y trascendencia que impacta en nuestros esposos e hijos varones, pero que va más allá de las paredes de nuestro hogar y se extiende a la iglesia, a nuestro lugar de trabajo o estudio o a cualquier hombre que Dios ponga en nuestro camino. Liderar, llevar las riendas, ser responsable de otros, tomar decisiones que afectarán las vidas de otros, no es una tarea fácil. Un hombre creyente ha de dar cuentas a Dios y eso le añade peso al que ya de por sí lleva por ser hombre. Afirmar y honrar la masculinidad en nuestro matrimonio, hogar, iglesia, etc., conlleva el que oremos para que sea el hombre que Dios quiere que sea. Mostrarles respeto. En cuanto al esposo, la palabra respeto implica ponerle atención, tenerle consideración, darle honor, preferirlo, estimarlo, admirarlo, cederle el control, apoyarlo en sus decisiones y si no estamos de acuerdo, disentir con sabiduría, no procurando imponernos. También implica agradecer las cosas que hagan por nosotras, por la familia, en el trabajo y en el ministerio. De igual manera, nos debe llevar a facilitarle las cosas. Muchas veces somos exigentes y ponemos altas expectativas, pero debemos seguir sus directrices siempre y cuando no vayan en contra de Dios. Y por último, busquemos escucharle sin interrumpir, señalarle con amor las debilidades que debe mejorar y no criticarle ni contradecirle delante de otros. La verdadera feminidad no entra en conflicto con la masculinidad, sino que busca que lleve a cabo las encomiendas dadas por Dios. Una mujer que pone sus dones al servicio de su esposo, hijos y demás líderes produce una dulce armonía dentro de la gran sinfonía de la historia de la redención. Bueno, Yamel, en base a esto que nos enseña Maggie, yo quiero hacerte la primera pregunta. Y esta es, ¿a qué llamamos masculinidad piadosa? Esa palabra, esa frase ha traído controversia, no mentira. Pero sí, voy a remontarme un poquito, Debbie, a lo que estuvimos hablando Yamel y yo, porque como que hablábamos sobre este tema, pero yo creo que lo más importante para como entender esto, porque nosotros hablamos de la feminidad bíblica, ¿no? Y siempre nos van a escuchar hablando de la feminidad bíblica. Digamos que su contraparte o la otra cara de la moneda, entonces sería la masculinidad piadosa. Y básicamente la responsabilidad primaria del hombre es liderar y enseñar en la familia de Dios. Y eso lo vemos, Debbie, desde el momento en que Dios crea. Y si usted no me cree, vaya y lea en detalle Génesis capítulo 2. Es lo primero que Dios hace. Cuando Dios pone al hombre en el jardín del Edén, lo pone primero a él, porque sí, lo crearon primero a él. Lo pone en el jardín del Edén. Ahí es donde le da su primer, digamos, asignación. Y parte de eso era, pues eso, liderar, ser el líder y dirigir. Pero también, Debbie, una masculinidad piadosa es el hombre que es el proveedor, es el hombre protector, es donde tiene liderazgo, donde hay iniciativa, donde el hombre es capaz de sentir, se siente capaz, de cumplir sus metas. Entonces, eso es lo que luce, obviamente, una masculinidad piadosa, pero a veces sabemos que no siempre luce así, como no siempre tenemos una feminidad bíblica perfecta. Entonces, ¿cómo, en base a lo que Maggie nos decía, entonces, cómo nosotras podemos animar o alentar a los hombres a desarrollar esto? Bueno, es que uno tiene que animarlos a ellos cada vez que ellos exhiben o ejecutan uno de estos rasgos. O sea, cada vez que proveedor, protector, que lidera, que enseña, que tiene iniciativa, hay que animarlos a eso. O sea, porque hay que celebrarlo, hay que hacerlo, hay que decirle lo bien que a nosotras nos hace sentir cuando ellos hacen eso. O sea, o lo segura que yo me siento cuando yo sé
que es protector, que yo no tengo que preocuparme por ciertas cosas porque yo sé que él se va a encargar de eso. O sea, ese tipo de cosas. Exactamente, pero hay que decirlo, Debbie. O sea, porque a veces yo puedo decir, ay, sí, yo sí, tú lo sabes aquí, pero tú tienes que verbalizarlo. Darle las gracias cuando lo hacen. Y hay un podcast, Debbie, que se llama Solo para Mujeres, lo pueden encontrar en nuestra página web. Y Barbara Rainey, que hace unos pocos días también tuvimos un podcast con ella, me gusta lo que ella dice y lo voy a leer. Y ella dice, la atención sobre las mujeres nos ha hecho ser egoístas, estar centradas en nosotras mismas, pensar solo en lo que necesito y no pensar en lo que nuestros esposos necesitan. Entonces, Debbie, la necesidad más alta de un hombre es sentir que su esposa lo respeta, lo admira, lo honra y confía en él. Y me encanta cómo tocaste Génesis 1 al principio, porque ciertamente muchas mujeres, el feminismo lamentablemente ha distorsionado mucho de cómo se ven estos roles, pero esta idea de el hombre liderando y nosotras respetando y apoyando no es algo que nos tratamos de inventar ahora, sino que el Señor desde Génesis estableció y ahora nosotros a causa del pecado pues eso se ha distorsionado. Entonces no es algo nuevo, sino es algo que siempre ha existido, que el Señor diseñó un orden divino, que ahora estamos como tratando de, en base a lo que la palabra nos enseña, a vivir y luchando obviamente con el pecado, pero el Espíritu Santo ayudándonos a vivir esta realidad. Así es. Y pienso también en que podemos hablar un poquito de formas en las que podemos socavar ese liderazgo. Ya hablamos de la idea de promoverlo, de cómo nosotros debemos ver la masculinidad piadosa, pero también existe pues que socavamos ese liderazgo, esa masculinidad piadosa, desalentamos. Entonces... Sí. Yo creo que ahí podemos hacer un programa solamente de cómo y no acabaríamos, tendríamos que actualizarlo constantemente porque siempre, lamentablemente, hay formas en las que lo hacemos, en las que socavamos, menospreciamos, minimizamos esa masculinidad piadosa. Y para hablar un poquito acerca de eso, yo le pregunté a mi esposo y yo le dije a ella... no, pero tú eres valiente. Yo no quería inventarme como, lo podemos hacer de tal y tal manera, sino yo le quise preguntar cuáles son formas en las que yo como mujer puedo llegar a menospreciar tu liderazgo o formas en las que tú te has sentido socavado en tu masculinidad, en tu masculinidad piadosa. Y les voy a compartir algunas que él me compartió. Y fue un ejercicio, bueno, creó conversaciones buenas y les animo a las hermanas a hacerlo también. Pero algunas de ellas que él me compartió fue al no ser fiel en mi llamado como madre, particularmente en el área de la disciplina. Wow. Muchas mamás dicen, cuando llegue tu papá del trabajo vas a ver, y ellas no ejercen la disciplina, por ejemplo. Entonces él me decía, cuando tú haces eso, al no ser fiel en tu llamado como madre, particularmente en el área de la disciplina, me pones en una posición de jaque. Porque entonces cuando él viene a la casa y tiene que aplicar la disciplina, ahora la posición en la que nuestra hija lo ve a él como el encargado de la disciplina, eso distorsiona el cómo ella lo ve a él, como figura paterna, como figura masculina. Y entonces esto no solo distorsiona la figura de nuestra nena de él, sino en general del liderazgo masculino, porque ella va a tener muchos hombres en su vida, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, sus hermanos de ella ahorita... estoy embarazada de un varoncito, entonces eso también influye. Entonces esa es una de las formas. Él también me compartía un espíritu negativo constante, socava el liderazgo. Es bueno que seamos intencionales en alentar el lado bueno de una idea, si es que la hay. Y no se trata de estar de acuerdo en todo, decir que sí a todo, sino ante una idea, ver el lado positivo de esa idea y hacer como mujeres florecer esa idea. Y si no hay forma de hacer florecer esa idea, pedir al Señor sabiduría de palabra para no tener un espíritu negativo y poder
con gracia comunicar eso a nuestros esposos, a los líderes en la iglesia, a cualquier varón que esté con nosotros, no tener un espíritu negativo constante. Y también me hablaba algo más personal que me decía expectativas personales, porque estas pueden traer tensión en el matrimonio si no se manejan correctamente. Y por estas expectativas, ponemos estas expectativas encima del liderazgo de nuestros esposos y esto los intimida y hace que su palabra se ponga en duda y entonces hay ciertas decisiones en las que porque preferimos algo, entonces no tomamos en cuenta su palabra. Y eso también pues los socava, los hace sentir menos como, ay, bueno, entonces no te digo más nada porque ya parece que tú tomaste una decisión. Entonces, estas son algunas maneras, no sé si tú tienes algunas otras. Sí. Sí, yo tengo toda una... Pero sí, me quedaba pensando sobre todo en esa parte de las expectativas, Debbie. Cuando tenemos esas expectativas irreales y nuestras ideas de cómo queremos que sean las cosas, entonces desarrolla en nosotros un espíritu crítico. Porque entonces, como yo tengo estas expectativas de cómo yo entiendo que deben ser las cosas y le pongo esas expectativas encima, entonces es un espíritu crítico, pero impresionante. O sea, todo lo critico. O sea, sí, pero, o sea, ese sí, pero es como, no, ya, o sea, sí quedó bien, pero ya, o sea, olvídate. O sea, no. Entonces, eso, el no animarlo. Como yo decía al principio, o sea, es importante el poder animarlo. Otra cosa, Debbie, y ahí pues yo peco en general, no, pero sé que sí, pero los gestos de desprecio. Sí, a veces uno no dice nada, pero los ojos, la cara dicen más. Sí, uy, no, te miras los ojos, aquí yo estoy haciendo toda una demostración. O sea, todos esos gestos, o sea, no tienes ni siquiera que hablar, le estás haciendo un gesto de menosprecio, tratarlos como a niños. Ellos tienen sus mamás. Sí. Y ya una es suficiente. O sea, nosotras no tratarlos como niños. Es que tú no sabes. No, ve, o sea, ese tipo de cosas. O sea, no, eso totalmente. Entonces, mira, Debbie, si un hombre no se siente respetado, no se siente amado. No importa las veces que tú le digas que lo amas, si él no se siente respetado, él no va a sentir el amor. Entonces, eso es importante. Tú sabes que otra cosa, ignorar sus recomendaciones, como tú decías, no es que ya tú tomaste una decisión, o sea, te está diciendo, mira, mejor esto, o sea, no, es que por aquí, o sea, ignorar sus recomendaciones, o sea, y yo creo que una de las cosas más graves es no dejarlo hablar, o sea, él te está hablando, él te está diciendo algo, sí, pero, o sea, y tú lo interrumpes porque es mi palabra. Y ahí vuelvo a lo que leía la cita de Barbara Rainey. O sea, nos hemos creído la mentira de verdad de que nosotras somos el centro, de que es lo que yo necesito, esta mentalidad de víctima y de no me hable. O sea, horrendo. Y aprovechando como esta coyuntura, Debbie, hay un... Wayne Grudem, que es una de las personas que muchos la conocen, pero Wayne Grudem también forma parte de algunos de los que revisaron y aportaron al manifiesto de la mujer verdadera. Él habla sobre la posición egalitaria y por eso cuando mencioné lo de, ay, qué víctima, yo no quiero que entremos mucho en lo egalitario porque ese no es el punto de discusión, pero como decíamos, o sea, nosotros creemos en que somos complementarias. La mujer es el complemento del hombre, es la ayuda idónea. Somos iguales, como decíamos en el programa con Yamel, en cuanto a nuestra dignidad y en cuanto a que tenemos la imagen de Dios en nosotros, pero somos diferentes en roles. Y a mí me gustaría, Debbie, que tú puedas mencionar algunas de las cuantas cosas que Wayne Grudem dice, porque creo que es importante que aclaremos como eso aquí. Y puede traer luz también a muchas hermanas que creen que son complementarias, pero tienen más como la posición egalitaria. Entonces, hay 3 puntos principales que él menciona que los egalitarios creen. El primero que ellos usan es en versículos bíblicos en los que ellos se basan para formar esta posición.
Y uno de ellos es Gálatas 3:28, que dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Ellos usan este pasaje para decir que la distinción de roles en el matrimonio no existe, que ahora todos parejos en el matrimonio, porque ahora todos somos uno en Cristo. Y tú hablabas un poquito con Yamela acerca de eso, entonces les invito a ver el postulado número 9 de Arraigadas para ahondar un poquito más en esto. También ellos usan Efesios 5:21 para hablar de una sumisión mutua. Sí. Efesios 5:21, para las que no lo tienen fresco, dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Los que tienen la postura egalitaria dicen que este pasaje anula la autoridad masculina en el matrimonio. Lo que a mí me parece más interesante sobre esta posición, sobre este pasaje que ellos usan, es que... Sobre todo Efesios 5. Eso era lo que iba a decir. No parece que ellos han leído los versículos que siguen, no parece que los ignoran. Porque justo después de este versículo que dice sométanse unos a otros en el temor de Cristo, Pablo comienza a enseñar cómo la sumisión de la iglesia a Cristo es un modelo también para el hogar. Y de hecho los versículos siguientes al versículo 21 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y después le habla a los maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Estoy de acuerdo con Moni cuando ella participó, que ella dice la carga que los hombres tienen en este pasaje es mucha. Las mujeres muchas veces dicen, no, es mucho para mí, pero la responsabilidad para los esposos también es grande. Claro. Debbie, ahí te interrumpo un poquito porque quiero decir, mira la importancia de usted no sacar un texto de su contexto, ni hacer una doctrina de un solo versículo, porque me río que sean tan audaces de usar Efesios 5. Hay que entender primero el contexto de la carta. Efesios, o sea, capítulo 5, habla específicamente de la vida en la iglesia y está hablando de la autoridad. Y claro, y sométanse, pero hay que leer el contexto. O sea, tú no puedes sacar ese versículo del contexto en que se está dando porque está hablando a la iglesia. Pero fíjate cómo va desde lo macro a las autoridades, a la iglesia y luego viene el matrimonio. Y ahí es donde vemos, o sea, que Cristo lo compara. O sea, el matrimonio refleja la relación entre Cristo y la iglesia. O sea, nosotros no podemos, Debbie, creernos todo lo que encontramos por ahí porque me están dando un versículo bíblico. Sí, pero es un versículo bíblico sacado de contexto, que lo estás utilizando para justificar tu posición. Yo no puedo separar, y menos Efesios capítulo 5. O sea, no hay forma de que tú saques eso de ahí. No lo hay. Donde lo vemos tan claro. El hombre es la cabeza. El hombre es la cabeza. Punto. Ya. O sea, no podemos pelear e intentar entonces darle la vuelta al versículo y me quedo con este pedacito. No. Y pienso en la importancia aquí de ser como los cristianos en Berea cuando recibieron la enseñanza de Pablo. Era Pablo, era como un predicador muy reconocido y de confianza, pero aún y con eso, los cristianos en Berea examinaban las escrituras para ver si todo lo que Pablo les enseñaba era cierto. Entonces, es importante que también seamos así, como, me estás diciendo este versículo, pero ¿en qué contexto está? ¿Y qué dice el versículo antes? ¿Qué dice el versículo después? Examinarlo todo. ¿Cuál es el contexto? Sí, el contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿A quién le escribe? ¿A quién no le escribe? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, hace 2 semanas estuvimos en un retiro de matrimonios y estaba el pastor Joselo y me dio mucha gracia porque el pastor Joselo dice, cuando tú lees el inicio de la carta de los Corintios, tú dices, wow, esa gente sí eran piadosas. Wow, esa gente sí era cristiana. Por como Pablo le habla, o sea, pero cuando tú sigues leyendo Corintios, tú dices, ups, o sea, aquí había de todo.
uno no puede quedarse con un solo pedazo de lo que uno está leyendo en la Biblia y hacer una doctrina en función a un versículo. Sí, ese es tristemente el error que cometen los egalitarios. Y nada más para hablar del último punto, porque eran 3 los que el hermano Grudem menciona. Y el tercero es que en Efesios 5:23, el mismo versículo que acabamos de leer, dice, el marido es cabeza de la mujer. Pero ellos dicen que esta parte de cabeza se refiere más a procedencia, descendencia, no tanto como persona con autoridad. Entonces ahí como buscan la manera de cómo sacarle la vuelta a lo que la Biblia es tan claro que está diciendo. Entonces me gusta mucho que el hermano cierra estos 3 puntos diciendo la idea de supremacía y sumisión no tuvo comienzo. Ha existido eternamente en la misma esencia de Dios. La fuerza de los argumentos exegéticos impide el avance del egalitarianismo. No es algo que nos acabamos de inventar, es algo que desde la eternidad ha existido en la esencia de Dios. Y entonces, lamentablemente, como decíamos, por el pecado todo esto se distorsiona y le queremos sacar la vuelta y entonces sacamos versículos de su contexto. Pero hay que ser intencionales en examinar las Escrituras y ver qué es lo que la palabra nos enseña sobre el diseño divino en Dios mismo, en la Trinidad misma, para entonces nosotras vivir en base a ese diseño tan claro en la Biblia. Así es. Vuelvo y repito, vuelvan a leer Génesis capítulo 2. Sí. No, en serio, o sea, es que ahí está claro, o sea, ¿por qué yo quiero darle la vuelta? Está ahí. Dios así lo puso, Dios así lo dispuso y eso no es malo. El problema es como tú dices, Debbie, al pecado entrar, el pecado destruye. El pecado cambió todo. El pecado puso todo patas para arriba, pero hay esperanza en Cristo. Amén. Eso es lo bueno, que hay esperanza en Cristo. Sí, y bueno, sigamos hablando acerca del postulado 10, Yamel. ¿Qué significan las palabras afirmar y alentar? ¿Y cómo tú las ves dentro del matrimonio? Sí, tú sabes, yo, Maggie, quiero citarla a ella que nos decía esas 2 palabras en el video y nos dice que afirmar y alentar son cosas que el Espíritu Santo hace con todos los creyentes. O sea, es el Espíritu Santo que obviamente nos enseña, porque ahí viene como tú dices, o sea, la sociedad nos enseña todo lo contrario, la cultura nos enseña todo lo contrario. Y fíjate que hemos venido hablando de que yo tengo que afirmar esa masculinidad piadosa, yo tengo que animar a mi esposo a eso, entonces obviamente eso no va a salir de mucha manera natural. Entonces obviamente eso. Y la palabra afirmar, Debbie, en su significado normal, conlleva la idea, nos dice Maggie, de confirmar, de volverse resueltamente en cierta dirección, dar solidez, dar estabilidad. Oye bien esas palabras, dar solidez, dar estabilidad. Cuando nosotros hablábamos con Jamel, yo ponía el ejemplo de Sarah Edwards, de lo que ella hizo para proveer esa estabilidad a su esposo. Y por el otro lado, la palabra alentar, lo que significa es infundir ánimo o energía. No energía cósmica, pero energía a una persona. ¿Para qué? Para que prosiga a la meta o a la lucha. Y pienso en cuando la palabra nos dice en Hebreos que hay una gran nube de testigos cuando tú estás haciendo la carrera. Toda esa gente que va, eso es alentando. Alentar, o sea, exactamente, darle ánimo, emoción, o sea, darles energía, ese último empujón, por decirlo así, que necesita. O sea, ¿para qué? Para que prosiga a esa meta, para que prosiga en esa lucha que está haciendo. Entonces, básicamente es que yo debo ser la cheerleader número 1 de mi esposo. Soy yo. No debe ser otra persona, que debe ser la porrista número 1 de mi esposo. O sea, afirmar y honrar la masculinidad no solamente en nuestro matrimonio. Obviamente nuestro matrimonio es el primer lugar donde debemos hacerlo, pero también en el hogar, Debbie, lo que tú hablabas con tus hijos. O sea, las que son madres de varones también. O sea, aparte de eso, tienen que alentar, tienen que afirmar a sus hijos en eso. O sea, eso está ahí. ¿Para qué? Como tú decías, Isa va a tener
personas y hombres en la iglesia. O sea, estamos llamadas también a respetar y alentar el liderazgo dentro de la iglesia del hombre. Entonces, fíjate, no es tan sencillo. Entonces, si queremos ponerlo eso en una simple palabra, hacer todo eso mostrar conlleva respeto. El mostrar respeto. Uh-huh. Sí, eso y es difícil, respeto. Pero la Biblia nos llama a eso, a afirmar y alentar a nuestros esposos, ser, como tú decías, la cheerleader número 1. Pensaba en que muchas veces en su trabajo son afirmados y alentados por los logros que llegan a hacer, y luego llegan a la casa y escuchan queja por una u otra cosa. Entonces, hay que cambiar eso, en ser en la casa las primeras Totalmente. En alentarlo y en animarlo. Y pensando también en un poco en lo que Maggie nos decía en la respuesta al postulado número 10, ella nos compartía que la palabra respeto, como tú hablabas acerca de mostrar respeto, implica también ponerle atención, tener consideración por ellos, claro. Darle honor, preferirlo, estimarlo, animarlo, cederle el control, la autoridad, apoyarlo en sus decisiones y si no estamos de acuerdo, discernir con sabiduría, no procurando imponernos. Y esto me recuerda a la conversación que tuve con mi esposo que les compartía al inicio. Y el respeto también implica agradecer las cosas que hacen por nosotras, por la familia, claro. En el trabajo, en el ministerio. Y me acordaba de un ejemplo muy chistoso de cuando nos cambiamos a esta casa en la que estamos ahora. Tengo enfrente de mí una cortina a la que las cortinas le quedaban cortas. Entonces, lo que hizo fue voltear el cortinero y no quedaron al ras del piso, pero casi. Entonces, cuando yo entro al cuarto, él me dice, mira las cortinas. Y le digo, sí, ya sé, no le quedan al ras del piso. Y él se quedó como, pero yo volteé el cortinero, ya quedan más abajo. Y yo, sí, pero es que no me gusta porque igual no quedan al ras del piso. Y él se quedó como, bueno. Wow. Me acordaba de eso mientras tú hablabas como de alentar y motivar. O sea, en lugar de tener una actitud de, ay, mi amor, sí, muchas gracias. Alentar, agradecer. Y Maggie decía, muchas veces somos exigentes y ponemos altas expectativas. Pero no alentamos, no motivamos, no apoyamos. Y ella decía, debemos seguir sus directrices siempre y cuando no vayan en contra de lo que Dios enseña. Debemos buscar escucharlo sin interrumpir, señalar con amor las debilidades que pueden mejorar y, como tú decías, no criticar ni contradecirlo delante de otras personas, socavando así su masculinidad. Sí. Eso sí es grave. Y estaba pensando, Yamel, en que es bueno hablar acerca de el respeto a nuestros maridos. Y yo sé que tú tienes por ahí un comentario de Shanti y me gustaría que pudieras ampliar un poco más en este concepto de respeto a nuestros esposos con esta idea de Shanti. Le voy a hacer una historia de la historia del libro. El libro me lo regaló mi esposo. Entonces, ¿qué me quieres decir, marido, ya con esto? Entiende. Bueno, me quiso... No, y ya me dijo todo lo que quizás Jordan... ya me lo dijo en un libro. O sea, ya yo entendí cuando a mí me regalaron este libro. O sea, sí, fue eye-opening. No te voy a decir que no. Miren, el libro lo tengo ahí todo subrayado. Y yo quiero, de verdad, o sea, leerles directamente lo que dice Shanti, porque no, como diría Pablo, no lo he logrado. O sea, no, y todavía estoy aprendiendo y me toca aprender. Entonces, quiero leerlo para que vean que no solo que Yamel se lo inventó, como tú decías. No. Yo les voy a leer esto. Y este libro, Shanti lo escribió porque ella hizo una encuesta a más de 1,000 hombres y le hizo diferentes preguntas. O sea, todo el contenido fueron respuestas de encuesta de hombres cristianos y no cristianos. Es impresionante, o sea, a ver cómo incluso hasta coinciden en lo mismo. Y quiero leer, o sea, lo que dice aquí en esta página. Y ellos dicen, o sea, nosotras, las mujeres, ¿verdad? Buscamos amor incondicional. El hombre busca respeto incondicional. Y dice, tu hombre necesita que le demuestres respeto más allá de si suple tus expectativas en ese momento. Hablando de expectativas, ¿verdad?
sea, y dice, o sea, es importante, dice, el enojo es la respuesta frecuente del hombre que no se siente respetado. Las mujeres, con frecuencia, tendemos a querer controlar las cosas y lo que por desgracia los hombres lo interpretan como una falta de respeto y desconfianza. Y a veces nos han escuchado decir ustedes a nosotros que el amor es una decisión. Claro que sí. Tú decías ahorita, uy, el hombre es Cristo. O sea, Dios manda al hombre a que nos ame como Cristo amó a la iglesia. Pero, exacto. Pero cuando te habla de que te sometas, tiene que ver con respeto. Y el respeto, mis amadas, también es una decisión. Es una decisión que tomamos por reverencia a Dios y por amar a nuestros esposos. Por eso ustedes me han escuchado que yo a veces digo que el día que yo entendí que la sumisión empieza primero yo sometiéndome a Dios y a su palabra. Y porque yo me someto a Dios y a su palabra, entonces yo me someto a mi esposo. Y mira, Debbie, el respeto que nos dice aquí Shaunti en el libro, de manera mucho más amplia, obviamente, mira, respeta su juicio, sus decisiones, respeta sus capacidades. Jordan es diferente a Omar. Obviamente, entonces, Dios le ha dado capacidades a Jordan diferentes a las de Omar. No hay punto de comparación. Son diferentes. Exactamente. Pero tanto tú como yo tenemos que respetar las capacidades de nuestros esposos sin comparar. Respeto, en la comunicación, cómo te diriges a él, cómo le hablas. Ahorita yo hablaba de eso, pero mira lo que más me impactó. Respeto en público y respeto aún cuando esté ausente. Cuidado, hermanas, cuidado, porque a veces, o sea, aún eso, yo no tengo por qué respetar a mi esposo fuera y cuando él no esté con otras personas. Mucho cuidado con eso. Y mira lo que nos sigue diciendo Shaunti, y te voy a decir algo, Debbie, esto a mí me dejó sin palabra, sin argumento. Yo que soy bastante argumentativa. No, me dejó así ya. O sea, te digo que después que mi esposo me regaló esto, dije, bueno, que ella entendía lo que me están diciendo. Dice, en nuestra cultura, hemos llegado a creer, oye, que el amor ha de ser incondicional. Eso lo decimos y hay todas las canciones del mundo que dicen que el amor es incondicional y hay cuanta película que dice eso y serie y libro, en eso estamos claros, ¿verdad? Que ay, sí, el amor debe ser incondicional. Pero, y lo decimos mucho, decimos que el respeto debe ser ganado. De hecho, si nos fijamos en las escrituras, esta es en realidad una de las ideas, Débora, más antibíblicas del matrimonio. Decir que el respeto tiene que ganar, eso es lo más antibíblico. Y yo creo, dice Shaunti, pero creo que esa es la presunción que muchas de nosotras nos hemos hecho realmente, que el respeto debe ganarse y que vamos a respetar a nuestros maridos cuando ellos los merezcan. Sí, pero mira cuál es el problemita aquí. ¿Quién decide cuándo lo merecen? Yo, mis expectativas. Mi idea que yo tengo del matrimonio, eso no es lo que la Biblia dice, eso no es lo que tú acabas de leer en Efesios 5. O sea, realmente lo que Dios nos está diciendo a nosotros en la palabra de Dios es lo mismo como si fuera tu marido. Cuando tú lo ves desde esa perspectiva es como, ouch, o sea, porque, a ver, ay, sí, tú tienes que amarme como Cristo amó a la iglesia. Ajá. ¿Y qué hace la iglesia con Cristo? No la obedece. No es su cabeza. Entonces yo no puedo separarlo, yo no puedo coger la parte que a mí me gusta, o sea, ay, sí, yo te voy a amar cuando tú te lo merezcas. Hay un pequeño problema, porque si es cuando me lo merezca, nunca. Entonces yo tampoco me merezco nada. O sea, fíjate cómo hemos genuinamente comprado muchas cosas, Débora. Entonces, lo que yo decía, nos hemos vuelto personas críticas de nuestros esposos y no solamente los esposos, de los hombres con los que trabajamos, porque esos tampoco se salvan del asunto, o sea, o incluso el pastor de la iglesia o con los líderes de la iglesia, ninguno se salva. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hemos vuelto, la cultura nos ha vuelto mujeres críticas. Entonces, lo que yo decía ahorita, aquí no tenemos ni siquiera que hablar. Yo no estoy hablando de que, ay, que abrió la boca. No. Solamente es tener una actitud crítica y un espíritu de superioridad, o sea,
Eso no es sano en ninguna relación, o sea, en ninguna relación, ni laboral, ni de nada. O sea, imagínate tener un espíritu crítico y un sentido de superioridad en un matrimonio. O sea, eso no es bíblico y eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, Debbie, es absolutamente imperativo que nosotras aprendamos lo que las escrituras quieren decir acerca de eso. Repito lo que decía ahorita, no anden leyendo versículos sueltos, lean todo el contexto. Claro, lean todo el contexto. O sea, y hay mujeres incluso que preguntan, dice Shanti, que le han preguntado, ¿y por qué debería yo mostrarle respeto? U otras le decían, ¿y por qué yo tengo que respetarlo si en realidad no se lo merece? Yo lo he escuchado decir. Mucho. Tristemente. Y ¿sabes qué? Me encanta la respuesta que da Shanti. Ella dice, y yo digo, realmente es paradójico. De la misma manera que cuando no éramos dignas de Él, Cristo vino y murió por nosotras. Y eso nos hace querer ser dignas de ese sacrificio. Nos hace querer vivir una vida santa. Él es nuestro ejemplo. Debbie, claro, entonces, como mujeres creyentes, nuestro comportamiento debe reflejar el evangelio. El evangelio no es solamente para cuando yo me convierto la primera vez. No. El evangelio es para todos los días. Y yo tengo que recordar el evangelio todos los días, sobre todo en el contexto del matrimonio. El hombre necesita respeto en público y en privado. No olvidemos eso. En público y en privado, porque puedes hacer en público, ay, qué mujer más sumisa, y en la casa, misericordia. O sea, no. Entonces no podemos olvidar esto, Debbie. Y no solamente con palabras, con los gestos. Y yo sé que para mí esta es la parte más difícil porque yo sé que yo tengo subtítulos en la cara. Me salen los subtítulos. O sea, yo lo sé y es una lucha que yo tengo que recordarlo porque a veces lo hago y, o sea, sí, y peco en ese sentido. Aún eso, o sea, un gesto, todo ese tipo de cosas, o sea, no estoy mostrando respeto. Y tú ahorita mencionabas en la parte de cómo uno tiene que hablar, o sea, hay que ser una dispensadora de gracia. Tómate un tiempo, y ahí cito mucho al pastor José lo que dice eso, mira, toma un tiempo y no responda y recuérdate el evangelio en ese momento. Cristo murió por mí, yo era su enemigo, Cristo me salvó, Cristo me extendió gracia, yo tengo que extenderle gracia, no quiero, pero tengo, o sea, ¿me entiendes? O sea, eso es el evangelio, mis amadas, y hay que recordárnoslos en esos momentos. Por eso que todo tú decías, escucha y no seas pronta para hablar. Exactamente. Medita, pausa. No, o sea, escoge el momento para hablar, y no guardes rencor, no guardes amargura, pero ya eso sería otro programa, porque si sigo, sí, no. Pero yo creo que es eso lo importante, el respeto en público y en privado, sobre todo. Y me encanta como tú mencionabas hace un ratito, que creo que es clave para todas, aprender primero a someternos a Cristo, a su palabra, amar a Cristo y a su palabra, atesorar a Cristo y a su palabra. Porque entonces, cuando hemos visto lo que hemos recibido por gracia, como decía Shanti, cuando no lo merecíamos, entonces podemos hacerlo con nuestros maridos. Porque estoy pensando en muchas mujeres que viven como vivía Abigail con Nabal. Personas difíciles, hombres difíciles, que tienen toda la pinta de ser difíciles de amar. Y a pesar de ello, tenemos el ejemplo de Abigail, que fue una mujer sabia y vivió en sabiduría con un marido que no temía al Señor. Casos en los que dicen quizá tal vez que aman al Señor o que son creyentes, pero no es verdad. Pienso en todas esas hermanas que viven con esos nabales. Entonces, es un ánimo pensar en el amor que debemos de tener por Cristo y su palabra, la sumisión que debemos de tener a Cristo y su palabra, y entonces vivir con esos esposos y amarlos. Y como dice Primera de Pedro, o sea, dice, o sea, incluso a esas mujeres, o sea, ¿qué le dice? Oye, con tu conducta, o sea, sí, un marido difícil, sí, pero es que estar sujeta a tus maridos, o sea, de modo que por tu conducta no sabemos si van a llegar
Entonces, porque el problema es que es al Señor y obviamente yo creo que ahí entra también la parte de la oración, Debbie. Y no estamos hablando, tengo que siempre parece yo allá disco rayado. No estamos hablando, tengo que decirlo, no estamos hablando de casos de que tu vida esté en peligro. No estamos hablando de eso, amada hermana. O sea, no se me vayan al extremo. Correcto. No es de eso. O sea, tenemos que aclarar porque que si no yo... Correcto. Muy importante. Debbie, sí, Debbie, y yo te pregunto, entonces, ¿cómo tú crees que afecta, verdad? El comprender este orden divino que hemos venido hablando del liderazgo a la responsabilidad de los líderes. Y esto ya lo amplío un poquito, tanto en la iglesia como en el hogar. O sea, y cómo entonces ya la comunidad como creyentes puede mantener, tú sabes, o alentar, digamos, esta responsabilidad. Estoy pensando que cuando hablamos de ordenación divina, la comprensión de la ordenación divina, estamos hablando de diseño divino. Uh-huh. Sí, el diseño claro. Tiene un orden. Entonces, cuando no seguimos ese diseño, ese orden que Dios en su palabra ha establecido, probablemente funcione, pero no de la manera correcta. Estoy pensando en puedes utilizar, si tú quieres, un teléfono para poner un clavo en la pared. Y tal vez si el clavo es de los delgaditos, tal vez el teléfono te funcione como un martillo. Y si es una pared de chirro. Y si es una pared de tabla roca, sí. Porque si es una pared... No. Pero estoy pensando en ejemplos así, o cuántas veces hemos necesitado algo y no lo tenemos a la mano, pero agarramos algo más que sirve en el momento y funciona, arregla el problema en ese momento. Por ejemplo, teníamos una gotera aquí en la casa. No tenía mi esposo las herramientas para arreglarla. ¿Qué pusimos? Una tina. Ese no es el diseño. La regadera no se supone que gotee. Se supone que el empaque de la llave funcione bien, no gotee. Pusimos una tina, usábamos el agua de la tina para regar las plantas y así el agua no se desperdiciaba. El diseño no estaba funcionando correctamente. Y hay ocasiones en las que nosotras podemos caer en ese error, pero tenemos que recordar que hay un orden, que Dios ha establecido un orden, tanto para la familia como la iglesia. Ambas tienen un diseño. Y si hay un Dios, y si creemos en ese Dios que se ha revelado por medio de su palabra, y nos ha dado un orden, y decimos, Él es mi Dios, entonces, ¿por qué no seguir el orden que nos ha dado? ¿Por qué no confiar en que Él en su diseño que es bueno para la familia? ¿Por qué no confiar en el diseño que Él ha dado para la familia que es bueno? Y también en el liderazgo de la iglesia que es bueno. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos mantener esa responsabilidad? Que era la segunda parte de la pregunta que me hacías. Manteniendo una vida en Cristo, que era parte de lo que tocábamos en la pregunta anterior. Desearíamos una lista de 3 cosas específicas que tenemos que hacer para entonces vivir ese diseño. Una receta que nos diga qué hacer, ¿no? Pero 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Que nos digan los pasos a seguir, pero en realidad se trata de una sola cosa, y esta es seguir a Cristo en tu vida entera. En tu vida como madre, sometiéndote al diseño establecido por Dios, en tu vida como cristiana y fiel miembro de una iglesia local, sometiéndote al diseño establecido por Dios. Entonces, puede ser difícil y podríamos llegar a pensar que es un concepto abstracto, pero no es. El Señor es claro en su palabra, en su bondad. Al revelarse a nosotros, nos ha dado su Espíritu Santo, y nos puede guiar en toda verdad. Y la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para poder vivir ese orden divino que Dios ha dado en el liderazgo, tanto en la iglesia como en el hogar. Y como creyentes somos llamadas a vivir bajo ese diseño, y si creemos que Dios es bueno y soberano y justo en todo lo que hace, entonces, ¿por qué no confiar en Él? Confiemos en Él, vivamos lo que creemos acerca de ese Dios que nos ha dado su palabra. Amén, amén y amén. Amén y amén. Bueno, Debbie, y ya para cerrar,
algunos consejos finales y yo creo que mi consejo final lo voy a sacar de Shanti. Y es que dice, tu amor no es suficiente porque tu respeto significa aún más que tu afecto. Y una de las cosas que salió en la encuesta es que los hombres prefieren sentirse solos y no amados antes que incompetentes y no respetados. Entonces, aprendamos a respetar, a animar, ¿cuál era la otra palabra? Alentar, afirmar exactamente a nuestros esposos, o sea, que podamos realmente recordar que es a Cristo, como tú decías, y que empecemos, sí, a vernos, a ver esas cosas y ¿sabes qué? A pedir perdón. Si esto que hemos hablado ha traído convicción a tu vida y el Señor ha traído convicción a tu corazón, donde tú tienes que pedirle perdón a tu esposo por ya sea no animarlo o no fomentar quizás en él su masculinidad piadosa o por no respetarlo, o quizás respetarlo de manera quizás cuando él está ausente delante de tus hijos, delante de otras personas. Ve y pide perdón primero al Señor, delante de Dios, y luego pide perdón a tu esposo. Creo que eso es necesario y que recordemos el Evangelio, Debbie, todos los días. Amén. Yo animar a las hermanas también a que hagan el reto de animar a tu esposo. Hablaron de eso también con Yamel Romero. Estén a viva nuestros corazones y que eso sea una motivación. Repetir lo que tú decías, que no es nunca suficiente o siempre puede ser bueno para nosotras. Nos sometemos al Señor, a su palabra, amamos al Señor y su palabra, y entonces vivimos en base a esa gracia que hemos recibido para todos, no solo para nuestros maridos, para líderes en la iglesia local, nuestros hijos varones en casa, hermanos de sangre, hermanos en la fe, vivir estas verdades y ser ante todo lo que el mundo nos expone como los cristianos en Berea. Así es. Que nos enseña el libro de Hechos. Esto dice la palabra, esto no dice la palabra. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que el Señor quería decirnos en este pasaje? Así es. Entonces, ser intencionales en examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. El Señor nos ayude. Amén, Debbie. Y en esa misma línea, nuestra verdad bíblica. Hoy voy a usar una versión de la Biblia diferente. Déjame explicar. Hay una versión en inglés que se llama la Biblia Amplified o amplificada. Y yo quiero leer Efesios 5 en esta versión. Está en inglés, yo lo que hice fue que la traduje, pero creo que queda perfecta, Debbie. Y dice, sin embargo, que cada uno de vosotros, sin excepción, ame a su mujer como siendo en cierto sentido a sí mismo, y que la mujer vea que respeta y reverencia a su marido, que se fija en él, lo considera, lo honra, lo prefiere, lo venera, lo estima, lo defiende, lo alaba, lo ama y lo admira en extremo. En extremo es mi parte favorita. Fíjate, son casi 10 cosas. Wow. Y eso, claro, obviamente está ampliada la Biblia, pero yo creo que fue bueno como para ponerlo en práctica. Un buen resumen, sí, de lo que hablamos hoy. Claro. Yo dije, tenemos que ser las principales cheerleaders de nuestro esposo. Bueno, cuando yo veo personas que admiran a personas famosas, o sea, lo defienden con uña y diente. Bueno, usted tiene que defenderlo, estimarlo, alabarlo, considerarlo, honrarlo. Eso es lo que hace la cheerleader número 1 de cada esposo. Así que como decíamos, que el Señor nos ayude, Debbie, a poder hacer esto. Debbie, quiero pedirte entonces, porfa, que ores para que cierres esta parte del programa y luego pasar a la otra parte. Claro que sí. Señor, gracias por el privilegio, el honor que tenemos de haber sido receptoras de tu gracia. Gracias porque nos has mostrado el pecado en nuestros corazones y nos has mostrado también con ello el camino que eres tú,
la verdad, la vida, la salvación a nuestras almas. Y queremos vivir asombradas, Señor, de ese amor que hemos recibido y vivir agradecidas, Señor, de haber tenido tu gracia, de que nos hayas perdonado, Señor, nos hayas amado, nos hayas redimido, nos llames tuya, Señor. Y es mi oración que en base a esa realidad que es cierta en nosotros todos los días, cada una de nosotras podamos entonces mostrar eso a otros y particularmente a nuestros esposos, Señor, a los líderes masculinos, a las figuras masculinas que tenemos, Señor, cerca de nosotros. Queremos ser mujeres que muestran a Cristo en palabra y en hecho, respetando y alentando, Señor, a las figuras masculinas que tú has puesto, Señor, en nosotras. Y, Señor, que las voces del mundo que nos enseñan a amarnos más a nosotras mismas, a enfocarnos en nosotras mismas, vayan decreciendo porque nosotras somos mujeres que buscan tu palabra, que deseemos tu palabra, Señor, y en base a lo que aprendemos de ella, podamos entonces callar las mentiras del enemigo que constantemente vienen y nos bombardean, Señor. En tus manos están cada una de las mujeres que nos acompañan el día de hoy, sus mentes, sus corazones. Ellas dejan de ver esta transmisión, pero tú estás con ellas en el resto de su día, Señor. Que ellas puedan verte a ti más hermoso, más glorioso y así vivir con gozo el diseño que tú, Padre bueno, has establecido para sus vidas, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites tener. Te damos gloria y honra porque tú eres digno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Debbie. Y bueno, la parte de los anuncios, como los noticiarios. Bueno, queremos recordarle que, aunque estamos hablando obviamente del manifiesto, y esa es una recomendación, pero sí queremos recomendarle el libro Solo para Mujeres de Shaunti Feldhahn, pero también escuchen el podcast. Aquí también le vamos a dejar el enlace del podcast de Solo para Mujeres que está en nuestra página de internet www.avivanuestroscorazones.com. Te faltó una W, es www.avivanuestroscorazones. Eso iba a decir, a que me falta algo. Siempre no me pongan a decir eso. Y Debbie, antes de terminar, quiero recordarle, amadas hermanas, que en enero arrancamos con nuestro nuevo reto de la Biblia MB365 cronológico. Así que si no te has inscrito, visita también nuestra página y aquí te dejamos el enlace para que te inscribas, para que empieces a recibir las informaciones que tenemos. Va a ser emocionante, Debbie. No quiero adelantarme, a mí eso es así, para yo no meter la pata y no contar todas las cosas que vienen con este reto. Pero vayan a nuestra página, suscríbanse y hagamos juntas este reto de la Biblia ahora de manera cronológica. Me encanta. Estamos muy emocionadas con eso. Así que nada, Debbie querida, gracias por estar Un placer, aquí. Gracias por la invitación. No sé si este va a ser tu último Arraigadas. Espero que no. Antes de que el bebé nazca, dices tú. O sea, ya venía antes de que nazca el bebé. O sea que, no sé, vamos a ver, pero siempre nos encanta tenerte aquí, Debbie. Gracias. Así que gracias. Y bueno, ustedes, amadas hermanas, nos vemos la próxima semana aquí en Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Dios les bendiga.